Apúntate en la URA. Elige tu futuro y alcanza tus sueños. En la Universidad del Atlántico te ayudamos a lograrlo. Ponemos a tu alcance bachillerato presencial y en línea, licenciaturas y maestrías con horarios flexibles. Te garantizamos el cumplimiento del 100% de las clases, además de costos accesibles y una colegiatura congelada durante toda tu trayectoria académica. Contamos con 27 años formando profesionistas que contribuyen al desarrollo de México. Inscríbete hoy y conviértete en un profesionista calificado con espíritu creativo e investigador. La educación es tu puerta al futuro. Universidad del Atlántico. Juntos somos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con nosotros se encuentra el ingeniero Rigoberto Quillono, egresado del Instituto Tecnológico de Durango, 10 años de experiencia en proyectos de mantenimiento y manufactura, 5 años en proyectos de manufactura esbelta, 5 años como administrador del portafolio de proyectos de Corning Optical Communication, Black Belt, administrador de portafolio en ZF, ingeniero de manufactura avanzada Spring Windows Fashion, coordinador de manufactura esbelta en Bent, director de ACEPRO y autor del libro 10 tips de mejora continua. Adelante. Hola. Primero que nada, muchas gracias a la universidad por darme este foro en el cual podemos compartir pues algo de la experiencia que uno tiene, ¿no? En todo este rubro de la mejora continua. Me presento nuevamente. Si se ve en la pantalla, ya me presento nuevamente. Este es un resumen de todas las actividades que he realizado a lo largo de mi carrera profesional y sobre todo la parte de casi todo el mundo conoce las maquiladoras como Corning, como ZF, pero ¿qué es ACEPRO? ACEPRO básicamente es asesorías profesionales, es una empresa a la cual soy director, que básicamente estamos comprometidos con el conocimiento, ¿no? Y nos hemos dedicado en los últimos años a dar tanto asesorías en física, estadística y matemáticas, ciencias que para cualquier ingeniero son básicas. Pero ya hablando más hacia adelante, lo que es hacia los profesionistas, también, como profesionistas también tenemos la obligación de estar constantemente, vamos a ir actualizándonos. Entonces, ofrecemos también asesorías en las áreas de administración de proyectos, de manufacturas, ventas, Six Sigma, y estas tres disciplinas que básicamente son el pilar de lo que es la mejora continua. Y bueno, hemos colaborado con muchas empresas, como por ejemplo Bienestar Ocupacional, con el Politécnico, cuando era aquí el SECUR en Reynosa. De hecho, somos colaboradores de la aplicación Photomat, nos dedicamos también a ayudar a hacer las soluciones de los problemas que la aplicación. Tenemos años colaborando con la Universidad Miguel Alemán y hemos trabajado con la Universidad TecMilenio, etcétera, etcétera. Y bueno, como les mencionaba también, parte de lo que hacemos, pues muchas de nuestros cursos y de nuestras metodologías, pues ya últimamente hemos estado trabajando en el área de publicación de libros. El año pasado, poco antes del caos que ocasionó la pandemia, pues lanzamos el libro de metodología Six Sigma para diseño. Fue tal vez de los últimos eventos que pudimos realizar en vivo antes de que, de que salieran la sana distancia y todo. Y bueno, pudimos aquí lanzar el primero de una trilogía que estamos planeando realizar, y el día de hoy, bueno, quisiera platicar acerca de el segundo libro que vamos a hacer, ¿no? Pero para dar un poco de contexto en lo que es este libro, quisiera mencionarles esto, ¿no? Este punto de la mejora continua en nuestra vida. Siempre parece que no, pero aunque no nos dediquemos a este rubro, la mejora continua siempre aparece en nuestras vidas. Y bueno, quisiera empezar platicando con esto, ¿no?
es una especie de consejo que les puedo dar, son 3 Cs, pero dice, combina, coordina y continúa tus pasiones, porque en serio funciona. Bueno, estoy platicando mucho acerca de mi experiencia como asesor en estadística, como asesor en administración de proyectos, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, pues tengo otras pasiones. Por ejemplo, me gusta mucho el fútbol americano, la historia que está detrás de este deporte. Me gusta mucho lo que es tocar guitarra, y de alguna manera, pues como parte de la vida no solo es nada más dedicarme a la parte profesional, de alguna manera siempre pude encontrar quizá esas pasiones, cómo se combinaban, y a final de cuentas fue también lo que me impulsó a crear un libro de esta manera. Me gustaba mucho el hecho de que la mejora continua es una disciplina muy noble, y créeme que es tal vez de las disciplinas que te permite aprender a base de tus errores. Y ahora les menciono a algunos de mis compañeros, ¿no? Ahora, cuando nos acordamos lo que sufrimos para hacer algunos aprendizajes, 5 o 10 años después nos acordamos de ese aprendizaje y menciono, ¿no? Ahora nos podemos reír de eso. Y básicamente, lo que hago en este segundo libro es platicar un poco de esas experiencias, de todo lo que he aprendido, de dónde salieron algunos conceptos históricos, técnicos, y cómo, incluso cómo los interpreté, ¿no? en el desarrollo de mi carrera profesional. Y, por ejemplo, la historia, ¿no? La historia tiene muchos ejemplos acerca de cómo la mejora continua posteriormente los tomó como referencia. Aquí hay el primer punto, ¿no? El ejército romano. Tal vez ustedes saben, el ejército romano en su momento, en su tiempo, era el mejor del mundo. Prácticamente ellos dominaron una gran parte de Europa, y lo increíble de esto es de que eran ejércitos relativamente pequeños. ¿Y cómo hacían ellos para derrotar esos ejércitos tan grandes? Bueno, aquí entra uno de los conceptos que después tomó la administración de proyectos, que es el divide y vencerás. Ellos normalmente tenían sus ejércitos organizados en centurias. Eran centurias porque las dirigía un centurión, salvo mucha gente cree que era porque eran 100 personas, no, en realidad las centurias eran 80 personas, pero eran dirigidas por un centurión, de ahí el nombre de centurias. Y cada centuria se dividía de manera tal de que tenían actividades bien específicas para realizar lo que es su misión. Significa entonces que había un grupo de soldados que tenían específicamente, por ejemplo, cortar el suministro de agua. Había otro grupo que tenían en la tarea específica de cortar el suministro de comida. Otros incluso se metían y causaban conflictos internos en el otro ejército como infiltrados. Y con esto, pues, el ejército de 1000 romanos era capaz de vencer a un gran ejército de 10,000. Lo que hacía primero es que lograba dividir ese gran ejército. Entonces ya 1000 contra 1000, pues los romanos siempre iban a ganar. Entonces, este es un ejemplo de una de las herramientas más clásicas que es de la administración de proyectos, que es precisamente el divide y vencerás. Otro ejemplo muy clásico, ¿no? Les mencioné, va relacionado con lo que es el ajedrez. Siempre para la administración de proyectos, tal vez la parte medular, sobre todo cuando estás iniciando con tus proyectos, es crear un plan. Este señor Emanuel Lasker es tal vez el deportista más dominante, no solo en su disciplina, sino en cualquiera, porque este señor estuvo 29 años seguidos siendo campeón de su disciplina. No hay ningún deportista, ni en disciplinas individuales, ni en disciplinas de equipo, que haya dominado su disciplina 20 y tantos años como Emanuel Lasker. Y él lo que decía siempre es esto, ¿verdad? Es decir, es mejor tener un mal plan que no tener ninguno. ¿Por qué? Porque un mal plan, pues de alguna manera cuando lo expones te ayudan a corregirlo y se convierte en un buen plan. Cuando no tienes plan, pues realmente no tienes nada que corregir.
Entonces también aquí la aplicación a la mejora continua es esto, es uno de los tips que menciono, ¿no? Siempre que empiecen un proyecto, no importa que su plan no sea perfecto, expongan un plan, hagan un plan y aunque no sea perfecto, pues va a haber quien se los corrija. Y sobre todo acepten la crítica de que el plan probablemente tiene oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, esa parte del plan viene también relacionado con la mejora continua. Y otro punto muy interesante que tiene que ver con la carrera espacial que sucedió en los años 60 y 70, cuando alguna vez al presidente John F. Kennedy se le ocurrió hacer un discurso prometiendo de que los Estados Unidos iban a ser el primer país que iba a tener un ser humano pisando la luna. Cuando menciona esto, pues se oye muy emocionante. Sin embargo, pues aquí los que tuvieron que tomar el liderazgo de esto, pues fue precisamente la NASA, ¿no? Como el presidente mencionó esto en 1962, un año antes de su asesinato, y les dejó 6 años de juego a la NASA para poder realizar este complejo. ¿Qué significa entonces? Que de alguna manera ellos tuvieron que jugar con ciertas restricciones, tomando en cuenta el tiempo que tenían. El tiempo era muy poco, era muy poco para poder conseguir esto. Además, tenían la presión de que la Unión Soviética se había adelantado a esto, ¿verdad? Ya había hecho lanzamientos a seres vivos en la órbita, pero faltaba aterrizar en la Luna. Entonces, bajo ese concepto, te das cuenta de que si tienes el tiempo, necesitas cierto presupuesto y cierta cantidad de recursos y ciertos alcances que necesitas tomar para conseguir un objetivo. Y aquí es donde nace el concepto de las 3 restricciones que se manejan mucho en la administración de proyectos. Entonces hago mucho énfasis en este punto en la historia. Y desde luego hay un entregable, hay un concepto en la administración de proyectos que me gusta mucho mencionar, ¿no? Que es el entregable. ¿Qué es el entregable en todo proyecto? Es toda evidencia física que me permite identificar que la actividad, la tarea o incluso el mismo proyecto se ha terminado. Y vamos a hablar tal vez de uno de lo que se ha dicho, ¿no? Que es el entregable más emotivo de la historia, cuando el huracán Katrina destrozó la ciudad de Nueva Orleans. Durante alrededor de 2 años, la ciudad de Nueva Orleans pues estuvo en reconstrucción, la ciudad pues quedó hecha un desastre después del huracán. Y si bien esto no era parte del plan de reconstrucción, había que indicarle a la gente que su ciudad ya estaba lista, que su ciudad ya estaba reconstruida. Y de alguna manera se alinean digamos, las estrellas y les suplican, por ejemplo, las personas que se encargaron de la reconstrucción, le piden a la NFL que ahí alrededor de las primeras semanas de septiembre hagan un juego de bienvenida para regresar al equipo de Nueva Orleans, que son los Santos. Y no solo eso, sino fue un partido muy emotivo en las fotos, y de hecho hay una estatua, aparece una de las jugadas más emotivas del juego. Los Santos, como las películas de Hollywood, ganaron el juego. Y tal vez no es tanto la importancia del juego en sí, la importancia es cómo este juego le indicó a la gente: tu ciudad ya está lista. O sea, tu ciudad tuvo este problema de huracán, estaba totalmente destruida, pero mira, estamos entregándote esta ciudad con este juego, ¿no? Entonces, hay una parte importante en estos de los entregables, sobre todo cuando los proyectos nacen de la tragedia. Toda reconstrucción de toda la ciudad, sea por un huracán, por un terremoto, por la razón que sea, pues genera un proyecto, y esos proyectos normalmente que nacen de la tragedia, pues necesitan tener ese entregable emotivo, ¿no? Para sentir que el juego, que el proyecto está cerrado. Detalles también, una de las cosas que también tiene este segundo libro es de que es poco técnico, es decir,
no pretendo yo explicar lo que miles de libros explican, ¿no? Cómo se hace una cadena de valor, cómo se balancea una línea. Pero muchas cosas que hemos detectado que el libro no te dice es la parte de organización, la parte que tú necesitas hacer, ok, ya sabes cómo correr, qué significa, hacer ciertos cálculos, cierta simbología, pero ¿qué debes de hacer para organizar un taller? Es decir, ¿a quién debes de involucrar? Les puedo decir, ¿no? La diferencia, o sea, el mapeo de cadena de valor, en mucha literatura ustedes sabrán que tiene muchos beneficios, pero para obtener esos beneficios hay que desarrollarlo. ¿Y cómo logras tú ese soporte para esta cadena de valor? Pocas empresas, yo creo que no existe ninguna empresa que no diga que la manufactura de venta no funciona, pero probablemente la mayoría están como que en su nivel de comodidad, en su zona de confort y están conformes con su nivel. La cadena de valor precisamente te ayuda a descubrir de que realmente puedes tener esas mejoras, ¿no? Y además lo importante es de que la cadena de valor por sí sola no te mejora tus procesos, pero ya te empieza a dar un mapita, una especie de rutas para poder adelantar para que tu empresa se convierta en una empresa de clase mundial. Otro dato que también platico un poco es el clásico tema de normalizar datos. Y siempre es una controversia, te enseñan a normalizar datos y es como cuando te dan un clavo, ¿verdad? Cuando te dan un martillo, ¿no? Cuando te dan un martillo dicen que todo es clavo y dicen que cuando normalizas datos y cuando no, no siempre es necesario normalizar datos. Y de alguna manera explico cómo fue que aprendimos cuándo se debe normalizar y cuándo no se debe normalizar. Y bueno, después de que los normalizas, ¿qué es lo que tú continúas? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y cómo utilizar esos datos normalizados. ¿No? Esa parte también se explica. Por eso digo que en ese aspecto, pues este libro de los 10 tips de mejora continua es un libro diferente, ¿no? No es un libro táctico que les va a explicar lo que les pueden explicar 10 libros, sino que les explico cómo mediante anécdotas entendí muchísimas cosas, ¿no? Porque un mapa de cadena de valor se tiene que mapear de atrás hacia adelante, por qué algunos datos se tienen que normalizar y otros no es necesario hacerlo, la importancia de tener un plan, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y bueno, entonces este libro precisamente pues abarca los 3 temas fundamentales de la mejora continua, que es la administración de proyectos, la manufactura esbelta y lo que es el Six Sigma, ¿no? Ejemplos de la vida real, muchos históricos, muchos vividos en carne propia, algunos de mis amigos que ya compraron, que ya vieron el libro, me dijeron, oye, pues yo me acuerdo de esta anécdota y sí, o sea, la platicas con algo de sarcasmo, pero las cosas así fueron, ¿no? Entonces, en verdad, sobre todo más que, aquí la idea es explicar esas experiencias, ¿no? A lo mejor les ahorro un par de dolores de cabeza, si aprenden algunas experiencias que uno ve, ¿verdad? Finalmente, los que ya tenemos 20 años en este ámbito, pues siempre nos hemos sentido comprometidos a enseñar, ¿no? Y especialmente a los ámbitos de ingeniería. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta para ustedes, chicos. ¿Sí? Otros temas que vemos, bueno, qué es el OE, cómo encontramos oportunidades utilizándolo, cómo se verifica el tamaño de muestra en una serie de datos, por qué el diagrama el diagrama de bloques puede ser útil, etcétera. Y bueno, les comentaba, ¿verdad? Este libro lo pueden, actualmente lo pueden hallar en Amazon. Tengo aquí lo que son las redes sociales que estoy mostrando aquí. Básicamente tengo la página en Facebook, lo que es el LinkedIn, me pueden contactar directamente, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el comentario, ¿no? Pero no sé si hay algún comentario del público en Facebook.
¿Usted es el autor de ese libro del que está hablando? Sí, dice, ok. Ok. Sin, bueno, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Usted es el autor del libro? Sí, yo soy el autor del libro, sí. ¿Alguna otra pregunta de algún tema así en específico que quieran mencionar? ¿Cómo ayudaría su libro para los estudiantes de psicología organizacional? ¿Dónde? Para psicología organizacional, bueno, fíjate, hay un punto bien interesante, ¿no? Si hablamos un poco de lo que es a veces, digamos, la frustración a veces de que los proyectos pueden no salir tan mal, ¿verdad? También, ¿verdad? La mejora continua es tal vez la disciplina más noble porque te permite aprender de muchos errores, ¿verdad? Y creo que esa parte muchas veces buscas líderes que sean capaces de enfrentar y superar los problemas que te vas a enfrentar. O sea, ninguna carrera es sencilla, ¿no? Y constantemente te vas, sobre todo cuando eres recién egresado, pues te vas a topar con muchos problemas, ¿verdad? Que probablemente incluso nadie se ha enfrentado a ellos. Entonces, creo que esa parte de el libro, el hecho de que les diga cómo, que vamos, que incluso los ingenieros o los profesionistas de 10, 15 años estamos enfrentando problemas, ¿verdad? Pues que, número uno, pues a nosotros los veteranos, por así decirlo, la gente que tiene ya años pensando en este tránsito, tenemos la obligación de ser un poco pacientes con las nuevas personas, ¿no? Y eso debe de darle un poco de tranquilidad a los nuevos, pensando un poco también en de que si el egresado no se siente a gusto, probablemente va a ser el primero que va a buscar cambiar, ¿verdad? Y empieza un poco el asunto de que esa empresa probablemente no es muy buena, que tiene problemas para tener a la gente, tiene mucha presión. Creo que esa es la parte en la que puede aportar a la psicología organizacional. No sé si hay otra pregunta similar. ¿No? Bueno, y no sé si están viendo la pantalla, estoy poniendo el enlace, ¿verdad? Con el cual, si están interesados en el libro, ¿verdad? El cual lo pueden copiar. Esta ocasión, la plataforma que estoy manejando para el libro durante casi un año, manejé la plataforma Kindle. Digamos que ya me independicé en ese aspecto, ya no dependo tanto de Kindle. Y bueno, ahorita de momento el libro está de manera digital en esta plataforma. Estoy poniendo aquí el enlace, ¿verdad? Ahorita por todo el mes de noviembre, precisamente, y hablando precisamente para la comunidad que está aquí anexándose, pues lo puedo, ¿verdad? Se está ofreciendo al precio que está en pantalla, ¿verdad? Pero más importante en sí que la gente del libro, lo que me gustaría comentar es la importancia que tiene el hecho de que llegado el momento cuando estés ya ejerciendo como tal, como ingeniero, como cualquier profesionista,
hacerte la idea de que pues, la única manera que vas a agarrar experiencia es cometiendo errores. Y hay que aprender de ellos, ¿no? Porque nadie estamos exentos de cometer errores. Incluso pueden, cualquier libro que ustedes vean de algún personaje como referencia, por ejemplo, acaba de sacar su libro este señor Arturo Elías Ayub, ¿verdad? Conocido como el mejor negociador de Latinoamérica, y en su libro habla precisamente de las veces que no pudo negociar. Esto debe de señalar para ustedes como estudiantes, pues que una vez llegado ahí al ámbito laboral, cualquiera que sea el ámbito de medicina, el ámbito de arquitectura, el ámbito de ingeniería, ¿verdad? Si bien es cierto que vamos a cometer errores, la parte importante es que aprendamos de ellos, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues esos errores se van minimizando. Y es bien padre cuando tú puedes comentar con otras personas, pues, esos aprendizajes que tuviste, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o alguna... Bueno, el primer punto para poder meter, para mejora continua, lo ideal es de que digamos, la gerencia esté apoyando este tipo de iniciativas, porque si no van a cuestionar el hecho de que digas ¿por qué estás metiendo esto, verdad? A menos tendrías que tener un argumento muy fuerte para demostrar alguna mejora. Ahora, para meterlo en un departamento en específico, si la gerencia, tendrías primero que hacerte un plan, definitivamente. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué quieres meterlo? ¿Cuál sería el objetivo de meter mejora continua en tu departamento? ¿Qué pretendes mejorar? ¿Pretendes? La mejora continua se puede aplicar no solo, siempre es como que el 80% de la bibliografía está dado a áreas productivas, pero también definitivamente se puede meter en áreas administrativas. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Tú dirías que quieres, por ejemplo, disminuir el tiempo de proceso de un trámite de 4 a 2 días? Entonces a lo mejor ahí puedes, cuando tú empiezas a cuantificar las metas, puedes empezar a justificar la forma de la mejora continua. Si hablas y estoy hablando de departamentos de servicios, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de departamentos como Import-Export. El hecho de que el material que compras en Estados Unidos y que pase a México, puede ser un proceso que puede tardar de 5 a 7 días. A lo mejor meter mejora continua, tú tendrías que decir, bueno, si metemos mejora continua, vamos a reducir de 5 a 3 días. Y bueno, 2 días que se le ganen en esa cadena de producción, pues puede ser la diferencia entre que tú ganes mercado. Entonces, esa pudiera ser un consejo. Así, en resumen, diría que para que lo puedas meter necesitas tener bien claro unas metas y de preferencia que sean cuantificables. Y también en qué tiempo lo vas a lograr. Porque también ya al momento de que te comprometes a una meta, pues necesitas establecer un lapso de tiempo, ¿no? Y con la idea de la mejora continua es que ese lapso de tiempo no sea un proyecto que dure para siempre. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bien. Pues quisiera yo agradecer a la Universidad del Atlántico, al licenciado Olvera, por haberme invitado en esta ocasión. Y bueno, a todos los que asistieron precisamente a esta conferencia, les agradezco mucho. Mis contactos los acabo de poner en pantalla, y si no, bueno, pueden contactarlo ya sea en LinkedIn, lo pueden ver con el licenciado Olvera, ¿verdad? Para cualquier duda, cualquier pregunta en específico, ¿verdad? Con el cual ustedes quieran entender algo más de la mejora continua. Disculpe, no veo
los contactos para localizarlo. ¿Sí podría poner en la pantalla, por favor, para tomarle una captura? Sí, claro. Ok. ¿Están en pantalla? ¿Si las alcanzan a ver? Sí, ya las veo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto influye el proceso creativo en la mejora continua? Es un factor determinante, ¿no? Una de las cosas que te piden, sobre todo en el aspecto de manufactura esbelta, es de que ¿cómo puedo yo mejorar mi proceso sin invertir dinero? Eso es básicamente lo que en muchas ocasiones como manufactura esbelta te piden. Y la idea también cuando analizas por medio de herramientas de manufactura esbelta te das cuenta que sí, que son cosas que no debieras de estar realizando, como por ejemplo, eh, voy a poner el ejemplo más clásico, ¿no? Los cambios de modelo. A lo mejor se te podrá ocurrir una manera de diseñar herrajes que te agilicen ese cambio de modelo, pero te das cuenta de que de los 20 minutos de cambio de modelo, solo 3 o 4 son el cambio, y los otros 17 es porque la persona está buscando herramientas, porque está buscando material, etcétera, etcétera. Entonces ya tu creatividad tiene que hacer, ok, si no me dan el dinero para comprar los herrajes, ¿verdad? Dicen que la austeridad a veces es la madre de todos los inventos. Tú tendrías que ver, bueno, entonces si no me van a dar este dinero, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Verdad? Entonces ahí entran, por ejemplo, detalles de sombras de herramientas, de crear una, una lista de actividades que tú tienes que realizar para realizar bien tu cambio de modelo, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente la creatividad en la mejora continua es una parte muy importante. De hecho, el diseño, lo que hablo en el primer libro del diseño de Six Sigma, habla también un poquito de lo que es creatividad, porque de repente pueden llover bastantes ideas, pueden salir muchísimas ideas que pueden ponerse a discusión y ver cuál es la mejor, cuál es la peor. Entonces, la creatividad también es un concepto. Recordando que pues todas las personas que pues, están involucradas en un proyecto tienen creatividad. Ya la parte que sigue después de la creatividad es ver cuál de esas ideas es tanto factible como, o sea, factible quiere decir que se pueda realizar y sobre todo que lo que te van a pedir como empresa es de que esa, no nada más que sea factible, sino que tenga pues un costo más bajo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la creatividad es una parte importante para lo que es la mejora continua. Ah, ok, entendido, gracias. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas a través de Meet y también a través de la transmisión en Facebook. Agradecemos al ingeniero Rigoberto Quillono por esta plática y recuerden que el próximo miércoles a las 7 de la tarde estaremos en otro Facebook Live. Y recuerda que en Universidad del Atlántico, juntos somos más.